Buenas a todos, continuamos con los videos de Complete Anatomy. Por falta de gráficos sobre el tema de hoy, vamos a recurrir a otros autores. El tema de hoy es la configuración interna de la médula espinal. En un corte transversal podemos ver que la médula espinal consta de sustancia blanca que se dispone periféricamente y sustancia gris que se dispone centralmente. La sustancia blanca se encuentra dividida en cordones, dos cordones anteriores, dos cordones posteriores y dos grandes cordones laterales. A través de esos cordones discurren vías y tractos que llevan y traen gran cantidad de información de diferente índole. La sustancia gris a su vez se encuentra dividida en láminas que se conectan con alguna de estas vías y sirven de estaciones. Estas láminas, conocidas con el nombre de láminas de Rexed, son la primera y la segunda, que tiene que ver con el dolor y la temperatura, la tercera y la cuarta, que tiene que ver con el tacto protopático o tacto grueso, la quinta y la sexta, que tiene que ver con la propiocepción inconsciente, la séptima, que tiene conexiones con el cerebelo y el mesencéfalo, la novena, que tiene que ver con la motricidad, la octava, que controla la novena, y la décima, que tiene que ver con lo que es información vegetativa. Las vías que transcurren por la médula espinal, específicamente por la sustancia blanca, se dividen en vías ascendentes y vías descendentes. Las vías ascendentes son aquellas que recaban información tanto en el exterior como en el interior de nuestro cuerpo y la llevan hacia la corteza cerebral. Tenemos como primer ejemplo el sistema anterolateral, que se encarga de llevar lo que es, mediante su tracto espinotalámico anterior, el tracto protopático y a través de su tracto espinotalámico lateral el dolor y la temperatura. Por eso a este tracto espinotalámico lateral se le conoce también como la vía termoalgésica y le conocen también como tracto espinotectal. Esta vía suele nacer, miren, en terminaciones nerviosas en la piel, pasa por una primera estación, por una primera neurona situada en el ganglio raquídeo, luego pasa por una segunda neurona como estación en el asta posterior de la médula espinal, luego asciende a esa estación en el núcleo ventroposterolateral del tálamo y finalmente llega a la corteza cerebral, específicamente a lo que es el giro postcentral. Tenemos el sistema de la columna posterior lemniscal medial, conocido como vía bulbotalámica, que se encarga de llevar lo que es el tacto fino, las vibraciones y la propiocepción consciente. También nace en terminaciones nerviosas. Tiene su primera neurona en los ganglios de la raíz raquídea posterior, una segunda neurona en los núcleos grácil y cuneiformes situados en el bulbo raquídeo, una tercera neurona situada en el núcleo ventroposterolateral del tálamo y finalmente, como la anterior, termina también en el giro postcentral. Tenemos luego fascículos espinocerebelosos que llevan información inconsciente tanto de tendones como de músculos, al igual que de ligamentos y articulaciones. Existe un fascículo espinocerebeloso anterior o cruzado, o que cruza la línea media, y un espinocerebroso posterior o no cruzado, ya que conserva su mismo lado. La diferencia entre ambos es que el anterior, el espinocerebroso anterior, lleva información solamente de tendones, mientras que el posterior lleva información tanto de músculos como de tendones.
Hay un sistema especial para la cara, que es el sistema trigeminal, que recoge también información, de la piel de la cara y de los elementos, los órganos o estructuras que se encuentran detrás de ella, como lengua, paladar, dientes. Esta vía lleva tanto el dolor y la temperatura, ¿no?, las vibraciones, el tacto fino, el tacto grueso y también la propiocepción inconsciente a través de diferentes vías. Por lo general, de las 3 terminaciones, ¿no?, o 3 divisiones que tiene el trigémino. La primera neurona la vamos a encontrar en el ganglio trigeminal, conocido anteriormente como ganglio de Gasser. Una segunda neurona van a estar situadas en diferentes núcleos del trigémino, que son el núcleo espinal, el núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico. Una tercera neurona en el núcleo ventroposteromedial del tálamo y una cuarta neurona también en el giro postcentral. La parte que lleva la propiocepción inconsciente termina en el cerebelo. Las vías descendentes son vías que llevan órdenes desde la corteza cerebral hacia los músculos de nuestro cuerpo. Por eso se les conoce con el nombre de vías descendentes o motoras. La principal vía que tenemos nosotros es la vía piramidal, que consta de 2 fascículos, ¿no? Un fascículo córtico-espinal, ¿no?, que lleva órdenes, ¿no?, desde lo que es la corteza motora o giro precentral hacia los músculos de nuestro cuerpo. Esta posee, ¿no?, una primera neurona, una neurona superior o motoneurona superior, que en el asta anterior de la médula va a hacer contacto con una segunda neurona o motoneurona inferior a través de una pequeña neurona conocida como neurona internuncial o interneurona. Esta vía tiene la característica que a nivel del límite del bulbo con la médula hace una decusación, es decir, sus fibras cruzan de un lado a otro. En su mayor parte cruzan un 85-90% y en un 10% conservan el mismo lado. Las que cruzan conforman el fascículo córtico-espinal lateral. Importante saber esto porque este fascículo córtico-espinal lateral es el que va a dar inervación tanto a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Y el pequeño porcentaje de fibras que no cruzan van a formar el tracto, ¿no?, espinotalámico anterior, dedicado a dar inervación a los músculos axiales, ¿no?, los músculos del tronco. Tenemos también la vía córtico-nuclear, que junto con la córtico-espinal conforman la vía piramidal, solamente que esta vía, que se origina también en el giro precentral, está dedicada a dar inervación a los núcleos o hacer contacto con los núcleos motores de los pares craneales. El tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, undécimo y decimosegundo par craneal. Esta inervación está destinada especialmente a músculos de la cabeza y parte del cuello. Por último, hay un reflejo especial, conocido como arco reflejo, ¿no?, que tiene que ver con los movimientos reflejos de los músculos de nuestro cuerpo. Este arco reflejo no necesita llegar a la corteza, sino que es una combinación entre sensibilidad y motricidad. Un ejemplo, acá tenemos, ¿no?, cuando percutimos, ¿no?, con un martillo de Hebe el tendón del tríceps, por ejemplo, lo que vamos a tener nosotros es un reflejo de flexión del brazo. Para eso, ¿no?, es necesario que este arco reflejo lleve información de este músculo, ¿no?, cuyo tendón es percutido, para que se contraiga
y cree la flexión, pero a la vez tiene que llevar información al bíceps para que éste se relaje, ya que si el bíceps sigue contraído, entonces el movimiento de flexión va a ser imposible, ¿no? Lo mismo puede suceder con un alfiler, ¿no? Uno pincha la mano, por ejemplo, ¿no? Y la mano se retira, ¿no? Retira del elemento que le está haciendo daño. Puede ser bajo el movimiento, o por un movimiento de flexión, o por un movimiento de extensión, dependiendo en qué zona se haga, ¿no? ese daño. Pero de todas maneras, para hacer cualquiera de estos movimientos tiene que haber una coordinación entre los músculos. Si hace un movimiento de flexión, los extensores deben relajarse. En este caso, el movimiento de extensión, ¿no? Necesita que necesariamente los músculos flexores se relajen. De esta manera, entonces se asegura un movimiento correcto. Eso es todo por hoy, amigos, y continuamos con la clase. Gracias por su atención.